Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a esta charla que hacemos para integrarnos y para hacernos de algunas herramientas para salir a defender lo que es de todos nosotros, este proyecto de gobierno. Y hoy nos visitan, le damos las gracias al compañero, un grande de verdad. No lo digo yo porque mide 1,50 m, sino porque es un grande en serio. Ha tenido la suerte de que lo felicitara por su obra, nada menos que el comandante Chávez, que Cristina recomendara sus libros, que trascendiera con ese reportaje hermoso que le hiciste a la compañera presidenta. Bueno, es un grande, es un tipo grande. Politólogo, periodista, y nos gusta leer lo que escribí sobre historia, porque contás la historia de un lugar bastante distinto de cómo la tenemos acostumbrada a leer. Y bueno, esta charla que se nos ocurrió que podíamos tener con vos va por ahí. ¿Cómo hacemos para entender la historia de los movimientos populares, de las corrientes populares políticas que ha tenido nuestro país desde 1810 para acá, si quieres, y cómo hacemos para asociar esa historia con estos momentos que vivimos hoy, no repetir errores y poder construir para adelante, ¿no? Y después, bueno, vamos viendo cómo los que quieran seguir preguntando. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Buenas noches a todos y a todas. Es difícil definir movimientos populares, es difícil definir desde el vamos qué es un movimiento popular y hacia dónde, cómo hacer una diferenciación entre lo que es popular y lo que no es popular. Para eso hay que afinar un poquito más la definición y pensar en el pueblo como lo no dominante, como lo que no tiene capacidad de decisión por sí misma, lo que son los sectores del trabajo, lo que en algún momento se comprendió como el bajo pueblo, como la plebe, como diferentes denominaciones que no tienen exactamente que ver con un sector determinado. La clase puede ser también un factor de denominación de lo popular. Pienso la clase obrera, pero a veces lo popular excede a la clase obrera y a veces lo obrero no contiene exactamente a la clase popular y por lo tanto tiene una dificultad de definir lo popular. Yo me animaría a pensar que lo popular es aquello que es periférico del poder central, estableciendo allí una dicotomía entre amo y esclavo, si se quiere, o de poder dominante y poder dominado, y los sectores populares obviamente incluyen a los sectores obreros, a los sectores del trabajo, pero los excede en ese sentido porque lo popular tiene que ver también con la masividad. La masividad no siempre está relacionada con la toma de conciencia. Un movimiento puede ser masivo y no popular, un movimiento puede ser, y aquí doy una definición, lo popular ya tiene en sí mismo la cualidad de tener conciencia de que representa una mayoría. Y si hay una mayoría, si hay conciencia de que hay una mayoría, eso ineluctablemente conlleva la conciencia de que hay una minoría. Una mayoría no tiene sentido de existencial si no existe una minoría. La dialéctica es esa. Y cómo comprender esta dialéctica a lo largo de la historia, cómo comprenderla desde
estos 200 y pico de años. Sí, es que son solamente 200 años. Yo creo que a veces la historia la contamos del 25 de mayo de 1810 y es errónea, ¿no? Recién ahora estamos recuperando las tradiciones historiográficas de los pueblos originarios, pero también hay sectores que impulsan una lucha contra el poder de la metrópoli española muchísimo antes, ¿no? Incluso hay peleas internas entre quienes están asentados en Santa Fe y en unión con los pueblos originarios y los que descienden de Asunción con los barcos. Por lo tanto, es muy complejo definir cuándo puede haber un germen de lo popular, ¿no? Y además lo popular es contradictorio incluso con nuestras propias creencias y nuestra propia forma de ver la historia. Cuando digo la propia forma de ver la historia me refiero al propio movimiento nacional y popular. Uno va al Instituto de Revisionismo Histórico de Manuel Dorrego y están a las patadas por tratar de interpretar 1810, ¿no? Porque para Pacho O'Donnell y los suyos, Mariano Moreno es un agente inglés de las minorías ilustradas de Buenos Aires y el sujeto popular y revolucionario es Saavedra y el levantamiento del 5 y 6 de abril de 1811 y Felipe Piña y otros historiadores consideran lo contrario, consideran que la toma de conciencia más avanzada de la propia revolución son los sectores del morenismo. Hay una contradicción allí, ¿no? No se puede ser, si uno no es morenista, es difícil ser Galasso también es morenista, ¿no? Si uno no es morenista, es muy difícil después ser belgraniano, ser sanmartiniano, ser torreísta, porque hay una continuidad política, una continuidad de proyecto político ahí. Por lo tanto, esa contradicción surge muy patente, porque al mismo tiempo los orilleros, los pobres, los sectores de las provincias apoyan al movimiento de Saavedra y el 5 y 6 con Joaquín Campana. Por lo tanto, allí parece haber una diferenciación entre popular y masivo, entre sectores bajos, plebe, como se la llamaba, el bajo pueblo y lo realmente dinámico, lo realmente revolucionario de 1810, ¿no? Por eso lleva una dificultad definir qué es lo popular, que es menos dificultoso en el siglo XX porque contamos con otras categorías de análisis, ¿no? Donde está la clase trabajadora parece haber ahí un germen de movimiento revolucionario, o al menos de respeto por el movimiento popular, pero eso también incluye un debate sobre el peronismo. Voy a ir y venir en la historia todo el tiempo. El peronismo también lleva un debate, ¿no? ¿Es popular el peronismo? Nadie podría decir que no. Sin embargo, los ministros de Economía de Isabel Perón no tienen nada de popular y no tienen nada de conciencia revolucionaria, no tienen nada de conciencia popular siquiera, ¿no? Y uno no puede decir que eso no es peronismo. Tendría que hacer una voltereta ideológica y justificativa para no reconocer que eso forma parte del propio peronismo, ¿no? Entonces, lo popular vuelve una vez más a poner en cuestión nuestras propias categorías. Uno se animaría a desmenuzar la historia con esta categoría y es complejo y es angustiante en algún punto, ¿no? Porque uno sí puede reconocer una dicotomía o una dialéctica en la historia argentina de sectores populares versus los sectores oligárquicos o sectores aristocráticos, es cierto, pero hacia el interior de esas categorías también hay que hacer una diferenciación que tiene que ver con las contradicciones, con las limitaciones, con las distintas herencias, con los distintos legados de cada uno de los movimientos políticos. Las relaciones que uno puede establecer entre el torreguismo y el rosismo también generan una complicación, ¿no? El libro de Dorrego, el subtítulo es El último revolucionario y claro,
obviamente es una chanza ese subtítulo, es una broma, es una ironía, pero lo que está marcando es que Dorrego de algún punto es el último revolucionario de Mayo, ¿no? Que lo que viene después, aun cuando sea federal, ya no tiene ese componente revolucionario que sí tenía Dorrego. Rosas es un federal del orden, es un federal de la represión. Dorrego no, Dorrego en su proyecto sigue siendo un revolucionario, sigue aplicando de alguna manera la idea del plan revolucionario de operaciones de Moreno, ¿no? Rosas es un estanciero de la pampa húmeda, no es exactamente lo mismo, no tiene ese dinamismo que tenía los sectores dinámicos de la revolución. Y me refiero a Castelli, Rosas busca el orden. Rosas de alguna manera apoya a Martín Rodríguez. Hoy se está cumpliendo un aniversario de una revolución que ha sido olvidada en la historia, que es la del coronel Pagolas contra Martín Rodríguez. El coronel Pagolas es un federal, es un hombre que viene de los sectores populares, que acompaña a Dorrego. Dorrego en esos años 20 viene del ostracismo, lo llaman el descamisado, lo acusan de estar con el bajo pueblo, con los sectores plebeyos, con los sectores del pueblo, y Pagola es miembro de ese movimiento. Con Martín Rodríguez hace una trampa y se hace elegir gobernador por afuera del cabildo. Pagolas ocupa el fuerte militarmente y dice que los federales van a gobernar, y Juan Manuel de Rosas con sus Colorados del Monte se pone al servicio de Martín Rodríguez, que es el orden, que es el liberalismo conservador. Martín Rodríguez elige como secretario de gabinete, como su jefe de gabinete, a Bernardino Rivadavia, el enemigo de San Martín. Por lo tanto, no es un hombre que uno podría decir es heredero de la Revolución de Mayo, más bien es heredero del conservadurismo previo a Mayo. Y Pagola dura 4 días, la revolución que se comienza hoy dura 4 días, y los Colorados del Monte arrasan con el movimiento de insurrección de Pagola, llenando la Plaza de Mayo, la Plaza de la Victoria, de sangre. Las crónicas hablan de el barro ensangrentado de la Plaza de Mayo. Ha sido brutal. Rosas en su represión al movimiento de Pagola, que era un movimiento popular, ¿no? Que tenía además, como dije antes, a los desheredados, a los orilleros. Los orilleros eran los que vivían en los márgenes de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, allí hay una contradicción, hay una complejización. Cuando uno piensa en Dorrego, piensa en precios cuidados. Digo, la revolución el gobierno de Dorrego de 1827 a 1828 tiene la primera ley de precios máximos en la Argentina. Impide que se pueda especular con el pan, con la leche, con la carne y con los vestimentos de los pueblos, de los pobres. Lo dice taxativamente. Dorrego tiene la primera ley de medios de comunicación, en la cual le prohíbe a los diarios injuriar y calumniar, y pone multa a los diarios cuando injurian y calumnian. Dorrego intenta especificar la deuda externa del empréstito Baring Brothers porque no quiere depender del banco de descuentos, que es de capital británico y que está en Buenos Aires. Tiene una política que después se va a repetir a lo largo de la historia, y yo creo que ahí hay una matriz para analizarla, ¿no? Que es el golpe de Estado, que es el primer golpe de Estado que se hace en la Argentina, que se hace contra Manuel Dorrego. Lo hace Juan Galán de Lavalle con toda la conspiración de la tenida masónica que se hace el 29 de noviembre, 29 o 30 de noviembre, 31. Ahora no me acuerdo si tiene 31. Es el último día de noviembre, el 30 de noviembre, porque el 1 de diciembre es la revolución. Ese golpe de Estado habla de la conspiración también, ¿no? Habla de cosas que ayer escuchamos en el discurso de la presidenta, ¿no? En algún punto la desestabilización, el golpe permanente está pensado también en las noches oscuras, como fue la tenida masónica en la casa de Agüero, donde se reunieron Agüero, el cargado de negocios de Rivadavia, Salvador María del Carril, Lavalle, donde le exigieron a Lavalle que mate a Rosas y a Dorrego. Y Lavalle dice: no, yo a Rosas no lo puedo matar, es mi primo de leche. Digo, y hay algo en esa elección, ¿no? Digo, a Dorrego sí lo pueden matar, porque Dorrego no es de su clase. Dorrego no comparte Dorrego no comparte las prerrogativas de clase que sí compartía Rosas, aun cuando Rosas después va a tener un comportamiento que uno puede obviamente revalorizar en muchísimos aspectos.
pero hay una diferencia allí, ¿no? Y ese golpe de Estado se va a repetir, esa alianza se va a repetir en términos de legado simbólico a lo largo de todo el siglo XIX y el siglo XX. Ese golpe de Estado es el intento de abortar un gobierno popular, como era el de Dorrego. Digo popular en el sentido consciente, en términos popular, y no en el sentido masivo, porque lo que le ocurre muchas veces a los gobiernos populares es que pierden masividad. Y cuando pierden masividad quedan debilitados por falta de legitimidad política, ¿no? El segundo golpe de Estado, que es hecho contra Juan Manuel de Rosas el 3 de febrero de 1852, recupera la herencia de ese golpe de Estado del 28. Si uno ve a los personajes que derrotan a Dorrego, son los mismos enemigos que Rosas, y quizás lo que mejor le sienta a Rosas como líder popular, que ha tenido una gran política de inclusión en términos simbólicos a la negritud, al gauchaje, a los pueblos originarios, en la lógica de represión, pero también de negociación con las tribus originarias del sur de la provincia de Buenos Aires. Lo que mejor define a Rosas son sus enemigos. Sus enemigos son el liberalismo conservador, y digo liberalismo conservador porque podría decir liberalismo progresista. Sin embargo, el liberalismo no ha sido progresista en la Argentina. Quizás si la tradición hubiera elegido un liberalismo progresista al estilo Alberdi o al estilo Echeverría, otro hubiera sido la historia, pero deciden elegir el liberalismo al estilo Sargentino, al estilo Mitre. Es un liberalismo mucho más duro, un liberalismo mucho más exterminador, ¿no? El propio Sarmiento lo pone en sus palabras, aun cuando la ley de educación que termina sancionando Roca sea un gran acto de pacto social. El liberalismo conservador es un liberalismo casi pretoriano. En el siglo XX se vuelve pretoriano, de hecho. Pero si uno analiza los unitarios liberales argentinos, los colorados uruguayos, el imperio brasileño financiado por Gran Bretaña, que son los actores del golpe del 52, son los mismos que 14 años después van a golpear contra el gobierno de Francisco Solano López en Paraguay. Por lo tanto, hay allí un entente que a lo largo de la historia genera estas conspiraciones de las cuales hoy hablamos, ¿no? O al menos hoy nos hace hablar la Presidenta de la Nación desde el discurso de ayer. Esa matriz o esa continuidad se va reflejada obviamente en 1930, en 1955, en el 76 y quizás en algunos de los golpes económicos de la democracia, aún con todas las contradicciones que hayan tenido ese gobierno de Alfonsín del 89, ¿no? Contradicciones, limitaciones, defectos de terminación, traiciones del propio Alfonsín a su propio proyecto. No porque el proyecto alfonsinista haya sido un proyecto popular en términos de conciencia popular, pero sí en términos de principio de su propio programa político, ¿no? Ese golpe de Estado del 52, del 30, se repiten casi calcados, son los mismos apellidos, diría, si no fuera que los apellidos se acaban y se cortan, pero sí la misma simbología, ¿no? Cuando uno analiza los discursos de 1930 contra Irigoyen, con todas las limitaciones, con todos los cuestionamientos que uno puede hacerle a Irigoyen, como el radicalismo siempre habla de las muertes del peronismo, nunca habla de los 1500 obreros que mató en la Patagonia, que claro, uno no se los puede cargar directamente a Irigoyen, pero sí hay una responsabilidad política en eso, ¿no? Y también una responsabilidad política en la Semana Trágica, ¿no? Con sus progroms y con su represión a los trabajadores de la izquierda europea, como acusaban a sus integrantes con la ley de residencia, ¿no? La ley de residencia ha sido una de las leyes más nefastas de la historia argentina, que fue anulada por Perón, casualmente.
esos discursos de 1930, vuelvo a eso, son muy parecidos a los argumentos con los cuales se derrocó a Manuel Dorrego. La chusma alcanzó el poder, el populacho está en el gobierno, Irigoyen es un demagogo, la palabra demagogo se utilizaba como ahora se utiliza la palabra populista. Hay incluso algunos autores que llegan a comparar a Irigoyen con Mussolini. Lo hacen queriendo beneficiarlo a Irigoyen. Estamos hablando del 30, ¿no? Dicen Irigoyen es un líder de masa como Mussolini, es un líder popular. El propio Manuel Gálvez lo dice, ¿no? Un nacionalista católico que después va a ser peronista. A mí no me llama la atención ese elogio de Gálvez, porque después la historia lo va a dejar en un lugar espantoso, pero en 1938, cuando escribe su maravillosa biografía sobre Irigoyen, dice Irigoyen es el Mussolini de estas tierras, ¿no? Y lo dice como un elogio. Es interesante ese cruce ideológico que hace Gálvez, que después va a entrar al peronismo y que se va a reconocer como irigoyenista y como peronista, ¿no? También para entender cuál era el clima cultural del peronismo en aquellos años y de sus intelectuales, ¿no? Esto también es parte de una herencia, pero en 1955 nadie se llama la atención porque la revolución lleva el nombre libertadora, ¿no? Y uno cree que la revolución libertadora tiene que ver con la liberación de la dictadura de Perón, o que tiene que ver con la liberación de París, que tiene que ver con esos grandilocuencias a las cuales el liberalismo nos tiene acostumbrados. Sin embargo, esa revolución libertadora es la conclusión de la campaña libertadora de Juan Galo de la Valle contra Rosas en el año 1841. Lo que dicen es que van a acabar con la segunda tiranía, ¿no? Ellos mismos se hacen cargo de su propia tradición política, el liberalismo conservador, ¿no? Haciendo allí una operación cultural e histórica que los deja en evidencia, ¿no? Yo creo que la Revolución Libertadora no dura 3 años, dura prácticamente 18, los 18 años del exilio. Creer que los interregnos en los cuales Frondizi o Illia, que tenían una mínima poder de acción, fueran otra cosa que la Revolución Libertadora, que fueran otra cosa. Entiendo la Revolución Libertadora como esa destitución o ese golpe o ese derrotamiento de la Argentina peronista y de la necesidad de borrar el peronismo del mapa, ¿no? En ese sentido, la Revolución Libertadora duró prácticamente 18 años. Lanusse, que es el último presidente de la Revolución Argentina, es un hombre de la caballería que participa del golpe del 55 contra Perón. Es quizás el más lúcido después de Aramburu, el militar más lúcido después de Aramburu, en esa Argentina antiperonista, ¿no? Que intenta borrar del mapa a un movimiento popular. Un movimiento popular con todas las contradicciones que puede entenderse ese movimiento popular, ¿no? Yo creo que no hay posibilidad de ser peronista sin hacer un análisis crítico verdadero del peronismo, ¿no? Comprendiendo sus debilidades, comprendiendo sus limitaciones, comprendiendo sus contradicciones, y no utilizando fantasmagorías ingenuas, ¿no? En ese sentido, creo que el peronismo no se merece esas fantasmagorías ingenuas a la hora de pensarlo. Cuando uno analiza estas dos líneas, tiene que pensar claramente vuelvo a la dicotomía principal, a la contradicción política más importante a lo largo de 200 años, que es el liberalismo conservador contra el nacionalismo popular. Y creo que esta dialéctica, esta dicotomía, uno puede pensarlo también en clave marxista, no solamente en clave de enfrentamiento, porque no solamente son sectores políticos, sino que son sectores económicos en pugna, donde la Argentina
industrial necesita de la Argentina del trabajo, de la Argentina obrera, ¿no? Ahí hay un bloque histórico, como yo diría Gramsci, contra otro bloque histórico que es el de la oligarquía porteña, de la oligarquía agroexportadora. Y en el fondo de la película, la disputa es sobre la disputa de la renta agraria. Digo, de qué manera se distribuye lo que los argentinos consideramos que es la mayor riqueza, que es la riqueza del suelo. En la Argentina el petróleo de Chávez es la soja. Digo, en la Argentina el petróleo de Gaddafi es la soja. Sin embargo, no es visualizado así. La soja no es un recurso natural colectivo, es un recurso privado, ¿no? E incluso tienen derecho a destruir el salario de los argentinos buscando una devaluación con tal de ellos ganar mucho más. No me preocupa el movimiento especulatorio de los individuos sojeros o de la Federación Agraria o los 8 exportadores más importantes de soja. Lo que me preocupa es que los sectores populares, que los sectores medios consideren que eso está bien, consideren que esa especulación está bien, y ahí me parece preocupante, porque esa es una batalla cultural perdida. Es muy difícil discutir políticas o discutir la renta agraria cuando los propios sectores populares conciben que está bien que un empresario sojero especule a una costa del salario de los propios trabajadores. No de sus propios trabajadores, de los trabajadores del resto, ¿no? La devaluación significa eso. Esa discusión sobre la renta agraria me parece que también define mucho de cómo es el perfil económico de la Argentina, ¿no? Donde Rosas intentó un artesanado de las provincias con la ley de aduanas, pero artesanado que no llegó a ser ni siquiera el desarrollo industrial de Paraguay, que también no era un desarrollo industrial que uno pudiera creer como la Alemania de Bismarck. Tampoco hagamos un mito de ese desarrollo industrial paraguayo, pero sí tenía hierro, tenía capacidad de hacer cañones, tenía posibilidad de hacer embarcaciones, tenía capacidad de hacer muchas cosas más que vender la carne y los cereales que vendía Argentina a Gran Bretaña en una lógica de colonialismo complementario. Y esto es interesante, pensar también que Argentina con Gran Bretaña por lo menos tenía una lógica de complementación. Uno de los grandes problemas que tuvo la Argentina es que el imperialismo del siglo XX fue un imperialismo competitivo con la economía argentina. No porque Argentina pudiera hacer frente a la economía estadounidense, sino porque la economía estadounidense no necesitaba prácticamente nada de la economía argentina porque lo proveía todo ella. Carnes y cereales exportaba a Estados Unidos al mundo y era la gran competidora. También en este marco hay que pensar las relaciones con China hoy, ¿no? La Argentina tiene la oportunidad de volver a hacer un planteo colonialista con un imperio que sea complementario, ¿no? Digo, es un avance, un imperio complementario es un avance a un imperio competitivo. Lo que pasa es que lo que hay que revisar es la relación colonialista, y yo no sé si otros líderes políticos sin la visión estadística de la presidenta pueden llegar a negociar, porque Dios está en los detalles, si puede llegar a negociar con tanta fortaleza una relación de interdependencia con China o con Rusia, ¿no? Y eso también es un gran desafío. Digo, la Argentina ha buscado economías complementarias incluso en los momentos más oscuros de su historia, ¿no? Digo, en la época de la dictadura militar, la sociedad rural no tuvo problemas en vender trigo a la Unión Soviética. Y esto no habla mal de la Unión Soviética, habla mal de la sociedad rural. Digo, que al mismo tiempo que mandaba asesinar y torturar gente con José Alfredo Martínez de Dios, que es quizás el nombre más emblemático de la sociedad rural a lo largo de 150 años de historia, no tenían prurito ideológico en venderle su trigo a cualquiera, digamos. Por lo tanto, hoy
los cerealistas no tienen, los sojeros no tienen el mínimo empacho en vender su producción a China, siempre y cuando no haya un estado político, todo estado político, pero no haya una clase política dispuesta a disputar la renta agraria. Disputar la renta agraria mediante las retenciones, por ejemplo, las retenciones es claramente una disputa de la renta agraria, no es otra cosa que eso. Hay un tipo de cambio determinado y uno disputa la ganancia de ese sector, comprendiendo que el Estado tiene derecho a disputar esa renta. ¿Por qué tiene derecho? Porque la tierra es colectiva, porque el tipo de cambio lo favorece. El IAPI es eso, nosotros estamos muy lejos del IAPI, aun cuando amenacemos, pero el IAPI también hay que comprenderlo no solamente como un instituto de acción para la promoción de intercambio a favor de la industria, porque eso fue en los primeros años del peronismo. Entre 1945 y 1953 el IAPI funcionó en favor de la industria, pero entre 1952, cuando ya hubo problemas con la cosecha, dije 53 pero es 52, en 1952 cuando hay problemas con la cosecha, el IAPI favorece a los exportadores agrícolas ganaderos, eso también es cierto. Por lo tanto, esa herramienta era una herramienta de doble cara, no era una herramienta que funcionaba solamente para la promoción del intercambio. Lo que pasa es que lo que hacía, y por eso le molestaba a la sociedad rural, es intervenía en la ganancia directa de los empresarios exportadores, agroexportadores. Si los aburro me avisan. Esas dos líneas tienen una característica y es un empate hegemónico. Uno podría decir que hay un empate hegemónico allí. Hay un empate hegemónico en el sentido de que ninguno puede pensar sobre el otro, ninguno puede hacerse con el país como propio. Porque los sectores dominantes del liberalismo conservador tienen los recursos políticos, los recursos financieros, los recursos políticos, los recursos mediáticos, pero no tienen la legitimidad popular. Y allí hay algo también, ¿no? Las mayorías suelen ser conscientes de cuáles son sus enemigos. Digo, suelen ser conscientes, no siempre lo son. Y esto no esconde un vanguardismo absurdo de mi parte. Peor es creer que los pueblos no tienen derecho a equivocarse. En ese sentido, prefiero hablar con la mayoría de igual a igual y decir que a veces se ponen medias pelotudas, ¿no? Y a costa de ser un igual, ¿no? Y de tener ese derecho. Y el sector del nacionalismo popular cuenta con la legitimidad popular, ha sido siempre votado en elecciones libres y transparentes. Es más, cada vez que soltaban la cadena del perro electoral y de los comicios electorales, ganaba un partido que de alguna manera representaba a los nacionalismos populares. Quizás desde el 83 en adelante no se produjo este esquema, pero sí antes, ¿no? Digo, cuando te dejaron votar, votaron al irigoyenismo; cuando dejaron votar, votaban al peronismo; cuando había posibilidad de votar, votaban en blanco, o votaban al candidato con el cual Perón había hecho un acuerdo, o votaban al peronismo en el 73. Entonces, en ciencia política se juega mucho con la Argentina imposible, ¿no? La República imposible del 55 al 73. En realidad es la democracia imposible, porque no te dejaron durante prácticamente 50 años elegir a los propios líderes políticos, ¿no? Y si uno analiza en términos de calidad democrática, debe reconocer que la democracia en Argentina nació el 10 de diciembre de 1983, o el 30 de octubre quizás, porque anteriormente hubo islotes democráticos entre el 16 y el 30, entre el 55 entre el 46 y el 55, y entre el 73 y el 76. Excluyo al golpe del 43 de este esquema por razones obvias, ¿no? No es un golpe liberal, es un golpe nacional católico, de donde nace el peronismo.
con una gran influencia del catolicismo. También es interesante analizar los orígenes y las raíces del peronismo, para también comprender por qué el peronismo no es un movimiento de izquierda. Tradicionalmente no es un movimiento de izquierda, no es un movimiento de izquierda ideológico. Tiene su origen es otro, es la doctrina social de la Iglesia. Y el esquema de la comunidad organizada es un esquema que no viene de las tradiciones de izquierda, y allí hay también un conflicto, algo que genera un nuevo núcleo para analizar, ¿no? Discutíamos lo popular y lo masivo, lo popular y lo revolucionario en Mayo, o en 1820 con Rosas, pero también hay para discutir ahí qué ocurre con el peronismo y la izquierda. La izquierda tradicional no llegó al peronismo de la manera en que debería haberlo llegado. Quizás por la fantasmagoría que el propio peronismo incluía. Si uno analiza a Perón vestido de militar en un gobierno que es un golpe de Estado, que establece la educación religiosa obligatoria, que prohíbe el lunfardo en el tango, pero que al mismo tiempo dinamiza la economía y la industria con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social muy dinámica. ¿Por qué hubo ese desencuentro entre la izquierda y el peronismo? Más allá de que hay algunos sectores de la izquierda que nunca competieron nada, cuando en la época, pero lo digo con tristeza. Ayer Roy Cortina hablaba en un programa que compartí con él, dijo: la tradición del peronismo es amagar con la derecha y pegar con la izquierda. Sin embargo, yo recuerdo a Alfredo Palacios, un personaje estoy pensando un personaje esotérico, ¿no? De la política argentina, un hombre que fue el primer diputado socialista de América, que cuando Galé Macé hizo un compendio del estado situacional de la clase obrera en el 1900 y propuso una ley de baterías obreras, Palacio no la votó porque no la había escrito él, ¿no? Por una cuestión de celos y de egolatrías personales no votó una ley que podría haber hecho avanzar mucho la legislación obrera en la Argentina. Y Galé Macé no era un hombre de la izquierda revolucionaria, ni mucho menos. Ese Palacios es el mismo que se pasea del brazo con Prada en el 45-46. Ahí uno mete una contradicción que tiene que ver con lo nacional también, ¿no? En esto vuelvo a ser gramsciano, ¿no? Cuando Gramsci habla de lo nacional y lo popular, también como herramientas de dialéctica o de contradicción en los países, en algunos países, uno comprende eso que está diciendo Gramsci, lo comprende en la Argentina, lo comprende en el territorio, ¿no? La lógica nacional también tiene una convocatoria a lo popular que seduce a las mayorías, ¿no? Y el peronismo sí logra contener ese esquema de lo nacional y lo popular, aun cuando venía de tradiciones que no eran de la izquierda. El peronismo no es un movimiento de izquierda, no es un movimiento de izquierda ideológica, pero es un movimiento de izquierda posicional. ¿Por qué? Porque en el análisis dialéctico que uno hace respecto de los sectores de poder en la Argentina, el peronismo está a la izquierda de lo posible dentro de lo que es el mapa de poder de la Argentina. Frente a la dialéctica de la alianza burguesía-proletariado contra la oligarquía agroexportadora, el peronismo es la izquierda en ese esquema. Entre el liberalismo pretoriano de las dictaduras militares consiguientes y el peronismo sigue siendo la izquierda. Entre el partido agrario en el cual se transformó el radicalismo, que tuvo mucho de agrario incluso en sus inicios, ¿no? Pero ese partido agrario, el peronismo, que era el partido de los industriales, de la Alianza Industrial de Trabajadores, está a la izquierda.
Se complicó con Menem la cosa, se complicó con Isabel, se complicó con López Rega, se complicó con Menem, se complicó con el propio Perón del 73. Digo, yo no creo en esa lógica un poco, para mí, mitológica de que el Perón del 73 es un Perón de derecha que viene a clausurar la revolución. Yo no creo eso, creo que él plantea otra cosa. Creo que plantea lo mismo que planteó en el 46 o en el 55, del 46 al 55, pero en un contexto diferenciado. El plan Helvar, con la lógica del pacto social, se asemeja, es un ayornamiento de ese peronismo del 46 al 55, con un problema de disputa de conducción que hace que ataque a las organizaciones de izquierda en una disputa por el poder de conducción. Cuando él considera que no las puede cooptar, lo que hace es intentar reprimirlas, ¿no? Maniobra que hace entre el 43 y el 46, 48 con los distintos sindicatos de los movimientos organizados, pero que es mucho más complejo de lo que las lecturas liberales, incluso de izquierda, se hacen después del 55. Digo, el germanismo, que dice que el peronismo cooptó al movimiento obrero sin más, es una lectura, a mi parecer, un tanto simplista. Digo, hay sindicatos comunistas, sindicatos socialistas, sindicatos de lo que se conocía como el sindicalismo nacional, que ingresan al peronismo negociando y obteniendo fuertes beneficios en esa negociación. Hay una conveniencia y también hay una disputa. Allí el Perón del 46 no las tiene todas consigo, como si lo tiene quizás el Perón del fin del mandato, ¿no? Donde el movimiento obrero había perdido dinamismo en el apoyo incluso al propio Perón. No sé si tiene que ver mucho esto con los movimientos populares, pero que era la razón de la charla, pero digo, me parece que ayudan a pensar un poco las categorías con las cuales nos movemos, ¿no? O analizamos estos 200 años. El peronismo tuvo una gran virtud a su favor, que sin duda los negros, los pobres, los orilleros, los plebeyos, el bajo pueblo estuvo con el peronismo, y eso en sí mismo lo convierte en un sujeto de cambio, ¿no? Lo obliga a ser un sujeto de cambio. Otras tradiciones políticas no han logrado desde el 45 a la fecha obtener esa cucarda, ¿no? O ese precio de que las mayorías socialmente postergadas, con conciencia o sin conciencia de sí mismos, se adhirieran a un proyecto político como ese. Ni siquiera el kirchnerismo ha logrado eso. El kirchnerismo contiene en su vientre mucha clase media, contrariamente al discurso que elabora la propia clase media de sí misma, ¿no? Digo, hay muchos militantes kirchneristas de clase media diciendo que la clase media es una mierda. Eso es en algún punto una forma de tilinguería, ¿no? Una forma de desconocerse a sí mismo. No lo digo inocente esto, porque yo también critico la clase media, que es el lugar de donde provengo. Digo, pero los sectores populares en la Argentina de hoy miran con menos entusiasmo al kirchnerismo con el que miraban al peronismo tradicional. Y eso no se puede soslayar, si no uno pierde algo de su análisis, aun cuando pareciera que el kirchnerismo tiene más capacidad dinámica de el peronismo en su historia. Y con esto yo no creo en la lógica de que el kirchnerismo es superador del peronismo.
creo que en algunas cosas sí, en algunas cosas no. Quizás lo mejor que tiene el kirchnerismo es que define culturalmente un posicionamiento ideológico en la centroizquierda, cosa que el peronismo no había hecho, ¿no? Y quizás lo mejor que tiene el peronismo que logró unos cambios y unas mejoras sustanciales en el mapa de la distribución de la riqueza. El kirchnerismo no ha logrado llegar todavía al 52-53% del reparto de la riqueza al cual llegó el peronismo, la distribución del ingreso, con un problema además que es que al interior de los sectores del trabajo hay una gran concentración en manos de los sueldos más altos en detrimento de los sueldos de la mayoría. Entonces ese mapa también hay que descularlo y hay que descubrirlo y hay que trabajarlo. No en vano, tanto Néstor Kirchner como Cristina hablan de la recuperación del Estado, la recuperación de la patria, la recuperación del trabajo. Digo, lo que está recuperando el kirchnerismo de alguna manera es el Estado, la patria y el Estado de los trabajadores que había implantado en esa idea de paraíso perdido del peronismo tradicional, ¿no? Esa dinámica, ese discurso del propio kirchnerismo supone la antelación del peronismo como paraíso al que hay que volver. Y por eso yo sé que hay grandes sectores del kirchnerismo que creen que el kirchnerismo es superador del peronismo, algunos sectores del peronismo que creen que el kirchnerismo es peronismo sin más, y no lo es. No, el kirchnerismo no es lo mismo que el peronismo. El kirchnerismo invita a sumarse a sectores políticos que el peronismo no había invitado de la misma manera. Y que no, cuando uno piensa en las alianzas del primer peronismo y uno ve que hay sectores de la izquierda tradicional que ingresan al peronismo, ingresan de una manera diferente a las cuales ingresan al kirchnerismo, que es con una agenda diferente. El kirchnerismo permite el ingreso al progresismo y a la cultura de centroizquierda o de izquierda. El peronismo no tenía esa invitación en sus años originales. Su discurso era un discurso basado en otro tipo de mitología. No, creo que es... Yo no soy muy mal pensado. O sea, yo creo que la gente hace lo que le sale. Y o sea, no me imagino ni a Perón demasiado... O sea, yo no creo en las operaciones a tres bandas, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, le voy a pegar a la pelota de esta manera para que rebote en esa pared, pegue en la luz se corte, el micrófono se caiga y termine pegándole al tipo que pasa. Yo no, en esas operaciones no creo. Yo creo que las cosas son mucho más naturales, si se quiere. No digo que no haya manipulación, no digo que no haya maquiavelismo, en el mal uso del término maquiavelismo, pero creo que no. Hay algunas cuestiones más de genuina, hay cuestiones que son un poco más genuinas. Yo creo que el kirchnerismo plantea sus propios deseos imaginarios, ¿no? Tiene una estrategia en función de los propios, y digo deseos imaginarios con toda la maldad del término, ¿no? Con eso que tiene también de mentira también, ¿no? Digo, el sueño imaginario es algo que uno también juega con que pueda no ser cierto, ¿no? El peronismo los tuvo, el radicalismo los tuvo, digo, todos los movimientos políticos. Uno mismo tiene sueños imaginarios, que es como Lacan dice, ese otro yo que nos mira y que no deja de ser nunca uno mismo, ¿no? Digo, esos sueños imaginarios del kirchnerismo
que a la izquierda del kirchnerismo esté la pared. Los deseos imaginarios del peronismo no eran esos, eran la comunidad organizada. Entonces es otra cosa. Pero en los orígenes del peronismo también tuvimos yo lo digo como peronista. Sí, yo también soy peronista. Sí, pero estaba Guillermo Patricio Gil, pero estaba yo con sí. En el gobierno de Isabel, con todas las contradicciones que hemos tenido, digamos, no por defender esa etapa, pero hubo nacionalización de la banca y nacionalización de las cuotas de expendio. Sí, pero yo no me refiero a eso cuando hablo de la izquierda y derecha. Todo gobierno tiene en sí mismo la izquierda y la derecha. Digo, los movimientos populares, nacionales populares tienen estas características, porque son bloques históricos, donde tienen en sí mismos distintos sectores sociales. Yo me refiero a la construcción ideológica que hacen de sí mismo. Sin dudas el Papa es de derecha, pero habla en contra del neoliberalismo. Y uno podría decir, ¿el Papa es de izquierda? No hay que confundirse, el Papa es de derecha. Digo, de derecha en el sentido más pavo del término derecha e izquierda, pero para que se entienda un poco lo que planteo, uno puede ser un movimiento de derecha y tener en su interior germen de izquierda y llevar adelante medidas que son de izquierda. No todo es lineal en la vida, ¿no? Y menos en la política. Y uno puede ser un gobierno de centro izquierda y tener un funcionario que quiere echar a los paraguayos a los bolivianos. Y eso no define absolutamente nada, ni siquiera define a ese funcionario, tampoco lo define. Mucho menos al gobierno. No, por eso, pero digo, y además no tiene en sí misma una valoración positiva la lógica de ser de izquierda o ser de derecha. Trato de no hacer una valoración, porque creo que la valoración está en la lógica posicional de izquierda o derecha. ¿Qué tiene que ver? Pero digo que a mí su izquierda, el peronismo, cuando se vuelve transformador, le genera un quilombo a la izquierda, porque la deja sin lugar. Cuando el peronismo se va hacia el centro o a la derecha, la izquierda crece mucho, porque ocupa ese lugar que le deja el peronismo. Digo, pasa en Salta con el trotskismo. Digo, mucha gente vota el trotskismo no porque han leído la Cuarta Internacional o porque se han convertido, escuchan la lucidez de Altamira, sino porque no tienen una opción que ocupe la centroizquierda en Salta. Entonces, ¿qué hacen? Por contradicción votan a los que creen que hace daño. Es el fenómeno Zamora en el 2001. ¿Qué era lo que pasaba? La centroizquierda, que se suponía la alianza, como el deseo imaginario de la centroizquierda, que era la alianza, cuando la alianza demuestra su fracaso, la mayoría va a buscar expresiones que se reconocían a sí mismas como de izquierda, como el Partido de Autonomía y Libertad, como el PO, como otras expresiones. Pero es porque hay un abandono posicional de ese lugar de centro-izquierda. Que después uno puede discutir en términos ideológicos que es mejor, si la doctrina social de la Iglesia, de hecho lo discutimos, pero me parece que es interesante no crear fantasmagorías a la hora de construir el propio relato, ¿no? Digo, Cook obviamente está dentro del movimiento peronista, sin embargo Perón no le da mucha pelota, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y no habla exactamente mal del peronismo, digamos eso. No me parece que a mí no tengo prurito en complejizar la mirada sobre el peronismo siendo peronista, porque me da la impresión de que el año que viene ya va a cumplir 70 años, ¿no? Seguir pensando en términos de eslogan me parece complejo, ¿no? Y esas fantasmagorías del peronismo es un movimiento revolucionario de liberación nacional, o es la encarnación del nazifascismo en la Argentina, o es el bonapartismo, son todas fantasmagorías que no terminan nunca de explicar
exactamente qué es un movimiento nacional y popular, y además con mucho desprecio. Sí, también, sí, la idea del populismo, incluso la de Laclau, que intenta recuperar ese significante cuando ese significante ya está acusado de las peores cosas, ¿no? Estigmatizado. Sí, no hay un populista santo, digamos. Ya automáticamente el que se define como populista ya es mirado como demagogo, como manipulador, como repartidor de bolsa. Sí. Lo que no significa que los movimientos nacionales y populares no tengan en su interior también esas prácticas, ¿no? También las tienen, digo. Es complejo son muy complejos los movimientos nacionales y populares, incluso en América Latina, ¿no? Y yo creo que el concepto de movimiento nacional y popular en América Latina es generoso porque permite ampliar el análisis, primero sin la mirada europea y después con dos categorías que uno debería operacionalizar de la manera que quiera, que es la categoría de, obviamente, la dicotomía nación-imperio contra Estados Unidos, patria sí, colonia no, como dijo ayer la presidenta, que a mí sigue pareciéndome un tanto setentista, pero no deja de tener cierta actualidad cuando vemos el fallo de Lucas Griesa, ¿no? Pero en ese sentido voy a decir algo que para mí la Revolución Cubana es un movimiento nacional y popular, digo, de corte marxista-leninista, pero no deja de ser un movimiento nacional y popular en América Latina. Y lo mismo es el socialismo de Allende, y lo mismo es el protofascismo de Vargas en Brasil, porque si bien no tienen puntos de contacto en lo ideológico, tienen puntos de contacto en las mejoras sustanciales y las mejoras reales y concretas de la población. Y en ese sentido uno puede elegir con qué movimiento popular, nacional y popular quedarse. No podríamos, si no lo resignificamos, no podríamos analizar el chavismo, la experiencia de Evo Morales, Correa, el kirchnerismo, el socialismo chileno, el frente amplismo uruguayo, oriental, ¿no? que son muy distintos en sí mismos, ¿no? Pero sin embargo forman parte de un mismo cosmos, ¿no? Y en ese sentido a mí me gusta más hablar de los movimientos nacionales y populares en América Latina, heredando también la tradición indoamericana que incluyó sectores como el PRT en los 60, ¿no? Que es una tradición muy interesante, como José Mariátegui, ¿no? El APRA de Raúl Ayala Latorre, son experiencias que uno no puede dejar de respetar. Nicaragua. Sí, claro, es más la experiencia del sandinismo es más tradicional en ese sentido, ¿no? Respecto a la propia izquierda. Sí. ¿Es posible pensar una organización nacional y popular que se desligue, por ejemplo, como en el caso del peronismo, que parte de un nacionalismo católico, de esa verticalidad que impone siempre un líder que cuando se trastoca o se pierde esa posibilidad de ese líder, nos deja años sin el movimiento en el poder? Es que no es verticalidad. ¿Por qué un cubano va a creer en un hombre que no se jugó la vida como se la jugó Fidel? Si está Fidel, ¿en qué otro hombre se puede confiar que no sea Fidel? Si está Chávez. Pero por eso, porque Chávez ya no está. Pero lo que te quiero decir es esto, porque la pregunta viene con la explicación.
la acción política requiere de unanimidad, requiere de acción conjunta. Lo que ocurre acá es lo que ocurre en una sociedad. Es decir, ella está sentada a mi derecha, yo tengo el micrófono y yo estoy legitimado para decirles a ustedes lo que es y lo que no es. ¿Por qué? Porque tengo el monopolio del micrófono. Si alguno de ustedes va a querer discutirme algo, yo voy a gritar por micrófono y los demás no lo van a escuchar. Nosotros dos ya nos pusimos de acuerdo en 5 minutos apenas entramos de qué vamos a hablar. Ustedes, para ponerse de acuerdo en qué van a hablar ustedes, van a estar media hora y yo en media hora voy a estar cenando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Depositan la confianza en un delegado. La confianza en ese delegado es el liderazgo popular. ¿Por qué cambiar del liderazgo popular si vos tenés la confianza depositada en ese líder? Un líder de ustedes va a discutir mucho mejor que todos nosotros contra ustedes. Y en ese sentido, los liderazgos populares en América Latina funcionan de esa manera. A ver, Alberti tenía razón cuando decía que hay una tradición de caudillismo en América Latina. Sí, es cierto, pero esa tradición de caudillismo hay que explicarla en función de la confianza de las mayorías hacia los liderazgos, hacia sus propios liderazgos. Digamos, no es que el americano es imbécil estructuralmente y necesita de líderes. Es que toda mayoría necesita un liderazgo para romper la lógica de las oligarquías. ¿Cuándo no se necesita un liderazgo fuerte para romper oligarquías? Cuando lo establecido incluye a las mayorías. Entonces, cuando lo establecido incluye a las mayorías y genera un pacto social determinado en el cual haya más gente queriendo estar dentro del pacto que fuera del pacto, vos podés darte el lujo de jugar a lo institucional. Pero lo aplicaba de la autoridad. En Europa pasó, por ejemplo. En Europa lograron un pacto social en el cual la mayoría de los europeos no vive bajo la línea de la pobreza y bajo la línea de la miseria. En América Latina no ocurrió eso. Entonces vos podés darte el lujo de hacer un cambio institucional. Vos podés darte el lujo de tener una continuidad institucional sin pensar en los liderazgos. Pero cuando lo establecido tiene la hegemonía que tiene en América Latina las clases dominantes, que son, uno puede analizar los golpes de Estado de los 60 y los 70, puede analizar las dictaduras del 30 y del 40 en Centroamérica, todas además financiadas por Estados Unidos. Si no se entiende Farabundo Martí, no se entiende Augusto César Sandino, no se entiende el propio sandinismo, ¿no? el sandinismo posterior de Fonseca en la década de los 60. Esas dictaduras de alguna manera suponen el poder real de las clases dominantes. Como las clases dominantes no pactan en América Latina, los liderazgos populares son necesarios, porque además lo carismático, en el mejor sentido del término, es decir, ese depósito de confianza, lo que hace es muy difícil de ser reemplazado. ¿Por qué yo voy a creer? Por eso la pregunta, ¿por qué yo voy a creer en alguien que no sea Fidel? ¿Por qué yo voy a creer en alguien que no sea Chávez? La revolución cubana no solamente se jugó. Sí, pero no, ya lo sé. Intentó salir, pero el jefe desapareció. Sí. ¿Cuánto hay del líder en no querer que haya más? Sí, es dialéctico, sí, es dialéctico. Seguramente nadie quiere que el hombre que venga después de uno la tenga más larga que uno y le haga el amor mejor a la mujer de uno. Es lógico, pero eso está dentro del egoísmo humano. Digamos, yo no creo que eso sea en sí mismo reprochable moralmente. Yo creo que un líder quiere liderar. Un líder, si no lidera, pierde su existencia, su razón de existencia. Digamos, eso no.
pero también es cierto que las mayorías necesitan de esos líderes para imponer su voluntad. Uno puede decir, no puede hacer, no hay liderazgos generosos. El de Perón tampoco lo fue. Perón lo explicaba de la autoridad social, en la Sí. delegación del pueblo, en la autoridad social, pero eso es un ida y vuelta, porque es Sí, una... pues si ustedes leen conducción política, es una justificación de por qué él tiene que ser el conductor y no otros, ¿no? Dice. Bueno, el conductor es el conductor. Por eso digo, es esa misma lógica, digamos. Uno podría decir, voy a hacer la acusación más brutal que se le hace a Pierre, que no creo. Mató a Camilo y a Che Guevara. Bueno, Perón mató a Mercante. Digo, lo borró del mapa político de Mercante en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, cuando Mercante era el sucesor natural de Perón, y además era su amigo. Entonces, en ese sentido, la valoración moral que se puede hacer de un líder, yo creo que todo líder es un psicópata. Pero es mejor que el psicópata juegue para el lado de las mayorías, digo, no hago en ese sentido. Sí, si no estaría en el lugar que están, pero digo, si estamos hablando del movimiento, ¿sí? ¿Cuánto hay de nosotros en intentar formarse y llegar a que sea una de ellos? Cuando se termina el líder, se termina el movimiento. Entonces, Sí. como pasa después de décadas hasta que aparece uno, surge. Sí, ese es el psicópata. Ese es el riesgo que tiene generalmente el movimiento popular. La institucionalización del poder no requiere esos liderazgos, porque digo, cualquiera puede hacer lo que los dueños del poder quieren que haga. ¿Ya? Incluso el problema es cuando le falta un liderazgo a ellos también, ¿no? Digo, en democracia Menem ha sido un líder importante de esos sectores, un gran psicópata además, en el mejor sentido, elogiosamente es un gran psicópata. Menem ha logrado psicopatear muchísimo de eso en Argentina. En ese sentido, yo también soy un convencido de que hay que lograr una organización popular, una organización con militancia, con cuadros, pero eso no te va a garantizar el liderazgo. De hecho, no te lo garantizó en el peronismo. Y el peronismo, si bien no tenía una organización estructurada y organizada como un partido de masas, tenía el movimiento no organizado. El movimiento no organizado tampoco salió un liderazgo fuerte. Por lo tanto, yo trabajaría muchísimo más la lógica de la confianza. Incluso fíjense entre ustedes, ¿no? Digamos, seguramente todos ustedes votan a Cristina en octubre del 2015, pero yo le saco a Cristina y le empiezo a decir a quién votan, ustedes se van a discutir y van a diferenciarse en a quién depositan la confianza de quién es el más kirchnerista. Y algunos votarán a Randazzo, otros votarán a Scioli, otros votarán a Uribarri o a Rossi. Y no es culpa, no es que algunos de ustedes sean más hijos de puta que otros, es que la confianza personal en el liderazgo también debe fomentarse en hechos. Digo, ¿por qué tengo que confiar en otro tipo que no sea Chávez? Si a mí el único que me demostró que puede gobernar es Chávez. Si a mí el que me dio la garantía, el certificado de buen chavismo es Chávez. ¿Por qué tengo que confiar en Maduro? Que además no es Chávez, claramente. Y pasa con Isabel, ¿no? ¿Por qué tengo que apoyar a Isabel? Si Isabel no es Perón. En nuestro caso, a partir del año que viene, va a ser complicado separar el liderazgo del presidente, ¿no? Y es complicado. Hay un punto. Es complicado porque la confianza de un gran sector va a estar depositado en Cristina. No va a ser presidente. Que no va a ser presidente. Y en la Pero digo, comparación con el presidente. Digo, ¿por qué ustedes me traen a hablar acá? Y no ponen otro boludo.
porque me escucharon en 678, me leen el tiempo argentino y creen que tengo cosas interesantes para decir. Es parte de la confianza. Digamos, porque por ahí algunos de ustedes tienen cosas muchísimo más interesantes para decir que yo, pero no está legitimado y no tiene la confianza. ¿Por qué yo tengo que creerle a Rossi que va a hacer lo mismo que Cristina? ¿Por qué tengo que creerle a Scioli que va a hacer lo mismo que Cristina? ¿Por qué tengo que creerle yo a Uribarri que va a hacer lo mismo que Cristina? Que me lo demuestre, flaco, laburá, hace algo. Digo, en ese sentido, el tema de la confianza es muy complejo, porque además, como la minoría dominante son 20, se ponen de acuerdo fácil. Igual el año que viene. Esperá que estaba. No. Para los peronistas, me parece a mí este análisis que hago, digamos, el pensamiento va a ser un hecho histórico y nunca visto. Cómo nosotros logramos que Cristina siga siendo mi jefa política sin que sea presidenta de la nación. Cómo la organización popular hace que la conducción, como decía un compañero el otro día, la conducción política es más importante que la presidencia de la nación, digamos. Entonces, eso es claro. por eso. Eso es un deseo, por eso. imaginario del primerismo. Por supuesto, Yo me imagino claro que que hay que verlo. Pero también en los sueños, en los deseos imaginarios, en los sueños, uno tiene la expectativa de que la organización popular, con Cristina, que no existe con el gusto hoy en la medida, tampoco los cuadros intermedios de conducción, pero uno aspira a eso y en ese camino tengamos una conducción política del movimiento nacional que no sea la presidencia del presidente de la nación. Eso es lo que apuntó Cristina. Claro, y yo apunto también como militante a eso, digamos. Me parece que los sueños, cuando son colectivos, pueden ser posibles, digamos. Se labura para eso, puede ser posible. Esto es una apuesta que yo hago, una apuesta que yo hago. Un pensamiento, pero un deseo, claro, que tengo que laburar. Un deseo imaginario. Exactamente. Imposible o no. Lo puso Rosas y Sí. la cosa. Sí. Tuvo que ver Rosas. Tuvo que ver Rosas. Claro. Pero puso a Campo Sí. y Es complicado. Y además es muy complicado por esto. Que, a ver, el peronismo tiene una gran virtud, que es cuando vos estás desahuciado te vuelve a enamorar, y cuando vos estás enamorado te caga. Y yo no sé si los gobernadores, si los intendentes con sus militantes y sus cuadros políticos van a responder a una conducción que esté fuera del poder. No lo sé. Como el día a día, Entonces, claro, cuando vos necesitas la partida para tapar el pozo que están los vecinos rompiendo la pelota, Fuera Santa Cruz, claro, ¿cómo haces? es así. Entonces, no es tan fácil. Lo que es posible es que quede una organización política que sí responda a la dirección o la conducción de Cristina. Que el espíritu sea el mismo, que sea. Sí, pero el problema es que ustedes se imaginan el movimiento obrero organizado con militantes consensuados y revolucionarios como Antonio Caló, al cual aprecio personalmente, digo, o Hugo Moyano, Yaqui todavía lo veo mucho más posible, pero yendo a Santa Cruz a decirle, bueno, presidenta, ¿qué hacemos ahora? Es difícil. No, pero aunque sea que Puede pasar. La limitación de las medidas. Puede pasar. Que apunten a la mayoría, con mayor o menor éxito en instrumentación, pero que por lo menos mantengan este rumbo. Ahí el kirchnerismo puso un listón muy alto que es difícil de ver cómo se va a resolver, que es toda la lógica de acción política y discursiva del kirchnerismo está puesta en la lógica de legitimidad política de las mayorías. Cristina jamás dijo hacemos un ajuste porque esto es lo que necesitamos, digamos. Y ya saber qué pasa cuando el discurso político se diferencie del bienestar de las mayorías, ¿no? Ahí me gustaría ver cómo responden esas mayorías y cómo responde la legitimidad de esas mayorías hacia esos liderazgos, ¿no? Porque además creo que ahí sí va a contar con un aparato
político, partido, movimentitos quizás, de militantes, de intelectuales, que van a estar presionando allí, ¿no? En ese sentido, no sé si hay, yo no creo que haya plafón en la Argentina para hacer lo que pasó en el 89 y en los 90, pero porque algo que es, en el 89 la cara más cercana al peronismo era Isabel. En el 2017 la cara más cercana del peronismo va a ser Kirchner. Es una referencia diferenciadora. En el 70 la cara más cercana del peronismo era Perón. Eran esos años de la felicidad, de la felicidad mítica, la felicidad del pueblo. Entonces funcionaba como cara a la cual volver. Cuando vos tenés que la cara más cercana es el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista, Isabel, la AAA, los 1500 muertos entre el 74 y el 75, es muy difícil mantener eso como... Claro. Además, sí, pero además en el 89 el peronismo cuando vuelve tampoco tiene una tradición determinada. Primero porque está devastado, porque está la gran cantidad de militantes que pierde por la sangría, las torturas y las muertes, de la dictadura. Sí, yo no utilizaría esa palabra para referirme a un compañero. Me parece un poco fuerte. Pero compañeros que dejaron de militar. Sí, creo que eso es parte de su experiencia personal. No podría decir que un tipo que la verdad no podría. Hernán, quería volver un pasito atrás en relación a lo que planteó el compañero acá, porque me parece muy importante. Yo creo que la caracterización de que los movimientos populares necesitan líderes, bueno, me parece que es una trampa de la hegemonía más que mediática, cultural incluso. El otro día estaba inspirado y debatiendo al aire con un liberal pretoriano, le planteo precisamente la contrainversa y digo, mira, tomá el ejemplo inverso, o sea, el hipercapitalismo, ¿no? Las empresas tecnológicas, por ejemplo, son, digamos, desde el punto de vista económico, una democracia. No hay más de un 3-4% de participación accionaria en nadie, o sea, los directorios son amplios. Todas, sin excepción, tienen un líder que generalmente es carismático. O sea, la derecha también tiene líderes carismáticos, pero nos vende a nosotros que tenemos esa carencia, esa necesidad, cuando ellos también la tienen. Steve Jobs vino un iluminado, lo bajaron, a los 6 meses lo estaban trayendo de nuevo porque fundían la empresa. Sí, de todas maneras, no tanto que haya en las empresas líderes carismáticos. Lo que hay es generalmente CEOs que tienen el suficiente dinero como para ejercer el poder, pero a veces no tienen ni la inteligencia para ejercer el poder. Tienen la inteligencia práctica para ejercerlo y te doy los nombres. Yo te puedo dar nombres también, estamos hablando de empresas, de grandes empresas. El hipercapitalismo, las empresas tecnológicas, las más democráticas por participación accionaria, son todos líderes carismáticos. Que sean aburridos y tengan caspa por Bill Gates es otra cosa, pero hacia adentro son carismáticos. O sea, carismáticos. Son líderes indiscutibles. Nadie lo discute a Bill Gates. Nadie lo discute a Steve Jobs. Yo quisiera conocer a los empleados, a ver si lo discuten o no. Eso. Que no puedo hacerlo. Pero quisiera hablar con ellos para ver si lo Bueno, yo discuten he o no. hablado, por eso lo estoy diciendo, porque conozco, porque vengo de ese sector y porque lo estudié, porque después de este debate lo estudié en otros sectores. Pasa exactamente lo mismo en la industria automotriz, en toda industria de punta, por lo menos, pasa que hay un líder carismático. Entonces, si desde los movimientos populares somos la punta, digamos, de la transformación social, ¿por qué no va a pasar lo mismo? ¿Por qué no vamos a necesitar de un guía en el cual, como bien vos dijiste, ¿por qué voy a confiar en alguien que no sea Fidel cuando Fidel me demostró que es el mejor, creo yo que es el mejor que puede llevar esta proceso adelante? Sí. Pero en eso sí tenés razón. ¿Por qué? Porque alrededor
admiración, y la sigue habiendo, pero no creo que haya la misma admiración alrededor de Mañeto. Yo creo que sí. ¿Tenés alguna preferencia que se pueda hacer pública? Igual es diferente, es interesante el debate. Es interesante el debate porque primero yo no dije que el liberalismo no necesite de líderes carismáticos. Lo nombré a Menem como liderazgo carismático y creo que en algún punto Macri está logrando cierto liderazgo carismático. Lo que digo es que las sociedades, la derecha, cuando está establecida y tiene hegemonía, puede darse el lujo de dejar de lado los liderazgos carismáticos, que es diferente. En ese sentido, son liderazgos carismáticos hacia su propio sector. Digamos, todo liderazgo tiene un carisma. Digamos, sin dudas, todo liderazgo tiene una punta de carisma y todo liderazgo tiene una punta de dominio crudo, en el sentido de que hay que ver cuánto hay de dominio crudo y cuánto hay de carisma. Seguramente el liderazgo de Mañeto esté mucho más atravesado por el dominio puro que el liderazgo carismático de Steve Jobs en Apple, por ejemplo. Pero porque son como los casos más extremos, donde no me imagino a Paolo Roca siendo elegido por sus trabajadores. La verdad, no hay un liderazgo carismático ahí. Pero fíjate que son industrias, digamos, establecidas. Vale el parangón que vos hiciste. Sí. Yo pienso que los procesos populares son revolucionarios en general, al menos en el cambio de las relaciones de poder, y en la alta tecnología pasa lo mismo. Probablemente, si vamos a sectores más establecidos, como el agro, o sea, es difícil encontrar un líder carismático en el agro, porque mientras las vacas se enamoren va a haber ternero. O sea, no hay procesos de cambio que involucren una visión. Discrepo conmigo mismo y con vos, creo, quizá en el caso de Mañeto, por ejemplo, en el sentido que el tipo agarró, digamos, el timón de un grupo empresarial. Pero eso no es liderazgo carismático. Eso es otra cosa, eso es liderazgo. Mira, pero El liderazgo, Churchill fue un gran líder, incluso haya sido un líder carismático, posiblemente, pero fue de la derecha. Reagan fue un gran líder. Obama es un líder. No estoy diciendo que la derecha no tenga líderes. Lo que no tiene es necesidad de liderazgos carismáticos tan absolutos. ¿Por qué? Porque se va Reagan y vuelve Bush, que es casi tan hijo de puta como Reagan. Se va Reagan y vuelve Clinton, que es un poquito menos hijo de puta, Pero acá en la Argentina, si lo ves, Pero, sería una contradicción con lo que decís, porque si no es Macri, ¿quién es? Y si no es Massa, ¿quién es? En cambio nosotros tenemos 6 o 7 candidatos, ellos tienen uno solo. Ellos también, para gerenciar tienen cualquiera puede gerenciar Sumarlo tipo un Lo Lo que digo es, el sistema norteamericano, el sistema europeo, puede darse el lujo de la institucionalidad, porque suba quien suba, no tocan el perímetro. ¿Por qué? Porque está instituido el pacto social determinado, o el pacto de dominación, digamos. En la Argentina, como hay empate hegemónico, es muy difícil. En América Latina es muy difícil, por eso necesitamos de liderazgos carismáticos. Pero vamos a ver qué pasa si sigue la crisis en Europa, porque no dejamos a que se explote más. Bueno, es posible que surjan Mussolini, que surjan Hitler, que también fueron líderes carismáticos. El cambio de esa relación que sí de comodidad social, digamos. Sí, de hecho no lo hay ahora, ¿no? Claro, por eso. Perdona, tengo una pregunta. Sí. Entonces, ¿qué nos depara el futuro a nosotros? Porque para eso te trajeron, para que vos digas qué pasa. ¿Quién me preguntó eso? Yo te digo, estoy muy triste de no tener que votar el año que viene a Cristina, pero estamos en un problema mayor los que queremos que este proyecto siga. Porque si no es como dijo Máximo, vamos a tener que esperar 4 años de algún idiota y tendremos que volver en la próxima
sé, no tengo la más remota idea. O sea, si yo supiera qué va a pasar, no estaría acá, estaría en la Casa Rosada diciendo que hay que hacer esto y esto, como Carmen, el de South, hay que hacer esto para vivir. Por ahí tenés una visión más, No lo sé. con más estudio, digamos. Uno, la verdad que mira los programas todos los días y estamos pensando qué vamos a hacer. La capital, igual. Acá se viene el neoliberalismo en cualquier momento y el resto del país no están así. No importa, pero es como No, nadie, como peor. dicen acá, hace falta un Soy de San Miguel, líder está Joaquín de la Torre. En el 2003 y en el 2007, Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Mendoza votaron en contra del kirchnerismo. Sin embargo, el kirchnerismo ganó. Con lo cual, ni siquiera. No, pero ni siquiera el cordón central te define la provincia de Buenos Aires, la elección. No sé qué va a pasar. Y hay dos grandes posibilidades. Una es perder para volver en el 2019. La otra es ganar para volver en el 2019. Absolutamente. A mí no me preocupa si El tema tenemos es- que soportar yo personalmente, un Scioli 4 años más y hacer Yo fuerza no para que entiendo. no... ¿Qué? No. Coincidimos. Digo, Scioli, bueno, a mí personalmente no me gusta Scioli, pero no ¿Sabes importa. cuál es el problema? El problema es este. Ponele que vos votás a un candidato como Scioli. Si no tiene una gran gestión, si no tiene una continuidad del kirchnerismo, nada te garantiza que en el 2019 vuelva el kirchnerismo. Porque lo que va a producir es un cansancio general en la gente hacia el peronismo que va a querer votar otra cosa. Por eso es peligroso lo que tenemos el año que viene en Pinter. Lo bueno es que si vos perdés, nada te indica que vuelvas en el 2019 porque no tienen por qué irle directamente mal al próximo gobierno. No, pero además pasa un poco esto con las derechas que planteaste. Este pacto social que terminan logrando a veces las derechas, aunque realmente no atiendan a las verdaderas necesidades de las clases populares o de las mayorías, pero que sin embargo las convencen de que sí. No, pero por ejemplo, ignorando, es decir, olvidándonos de que el poder central de la Argentina está en el Ejecutivo Nacional, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires está clarísimo de que no toda la gente tiene representadas sus necesidades en el gobierno de Macri, sin embargo, eso es notable, de una manera aplastante. Entonces, me parece que el peligro es ese, que en algún momento la derecha, con el poder en el Ejecutivo Nacional, desde el gobierno, pueda establecer ese pacto social, convenciendo... No, eso no es pacto social. Eso no es pacto social. Eso es, en todo caso, un engaño masivo, pero no es pacto social. Pero ¿cuál es Pacto la diferencia social. en términos fácticos? En términos fácticos, Yo me entrego, el pacto social es el acuerdo entre distintos actores y políticos, sociales, económicos, para las reglas de juego que incluyan a las mayorías y logren estabilizar un sistema o un modelo político. Lo que vos planteás es un acuerdo momentáneo o un engaño momentáneo de una clase dominante sobre otros para lograr un determinado resultado electoral que al día siguiente va a ser violado. Digamos, el menemismo no generó pacto social, aun cuando el discurso de la revolución productiva y del salariazo funcionaba como promesa de pacto social. Digo, no fue un pacto social. Pero por eso yo ignoro, es decir, no quiero analizar tanto la política nacional, porque sí es más compleja, pero hay distritos donde efectivamente no hay un pacto social, realmente no están comprendidas las necesidades básicas de las mayorías, y sin embargo, electoralmente ¿Por qué? sigue sosteniendo. Bueno, tiene que ver con ese engaño, me parece, desde ya, pero la construcción
confusión. Hay una confusión. Nadie es bobo todo el tiempo. También hay una suma de factores. Yo vivo en un distrito masista donde el Frente para la Victoria no tiene candidato, entonces sigue votando por inercia. Sí, es una suma de cosas, no es una sola cosa, me parece. Así está ahora, de la calderita. ¿Qué dijiste? Amigos. Seguro. Bueno, sí. Algo tampoco hay que subestimar. Algo en cuenta. Entre Macri y la sociedad porteña hay pacto social. Sí, porque la gran parte de Buenos Aires tiene la necesidad básica satisfecha, por lo tanto no necesita, no hace un pacto social, pero sí es un acuerdo político. Perfecto el electorado porteño. Sí, eso es lo que decía de Europa, que al tener en un momento dado muchos recursos, producto de exportaciones Allende los mares, esas sociedades por vía de la derecha pueden integrar más gente adentro en un esquema de derecha. Igual, porque tienen superabundancia de recursos. Igual lo establecido siempre, nunca termina siendo exactamente de derecha. Los acuerdos sociales nunca terminan de ser exactamente de derecha. El estado de bienestar en Europa no es exactamente de la derecha. En ese sentido, hay que hacer una diferenciación también de cómo se construyó el estado de bienestar en Europa, que es la gran figura del pacto social, que entre otras cosas se parece mucho a lo que planteó el peronismo. Lamento desilusionarlo. Los jóvenes peronistas me deben odiar a mí por las cosas que digo, pero bueno, qué sé yo. Pero siempre fue muy... El peronismo siempre fue... De hecho, me odia. Una suma de cosas. Una suma de cosas, en realidad. Yo vengo de una organización de cuadros de los 70 que fue considerada de la derecha del peronismo, y yo jamás me consideré de derecha. ¿De dónde venía? De Gualeguaychú. Y la verdad que yo no siento que hayamos militado de la derecha, porque en realidad, si bien defendimos el gobierno de Isabel, porque veíamos la posibilidad de un golpe de Estado, nunca defendimos a Carrera, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo es la derecha y la izquierda dentro del peronismo? ¿Cómo se puede establecer la derecha y la izquierda dentro del peronismo? Es muy difícil, es una suma de cosas, cuando hay variables, y de acuerdo al presidente que está, y de acuerdo a quien conduce el momento, y de acuerdo a un montón de variables. Lo que sí es un fenómeno masivo, un fenómeno popular, que aún hoy siguen poniendo la velita con Evita, y Perón, y bueno, y esa mística que tiene el peronismo, siempre ha tenido como parámetro la defensa del más desprotegido. Yo te voy a dar una mala noticia. Tradicionalmente, Guardia de Hierro no era una agrupación de izquierda. ¿No? El nombre Guardia de Hierro viene de los romanos, que digamos, la verdad es que no abreva en la tradición de izquierda. Yo dije que yo no me siento. Lo que no significa hacer un juicio de valor sobre Guardia de Hierro, por lo cual, por raras razones, me quieren mucho sus militantes y sus conductores, incluso el Gallego Álvarez. No, ya lo sé, no sé que, digo, más allá de lo que uno sienta individualmente, ¿no? Ahora porque yo no entiendo algo. Si Guardia de Hierro fuera la derecha, ¿qué es? No, lo que pasa es que... ¿Para qué dije? Yo dejé de militar en el 74, así que... No, por eso años que dejé de militar en Guardia de Hierro. Es compleja la situación. La verdad que te metiste en un berenjenal raro, ¿no? En realidad es una broma, yo siempre fui montonero. Yo te quería hacer una pregunta que... Ven que ella, como forma parte de la minoría que está del lado del micrófono, tiene la capacidad de hacer muchas más preguntas que ustedes. Es un privilegio. Abuso del poder. Con estos paradigmas que tenemos nuevos, ¿no te parece en algún punto que Marco esta discusión que A ver qué entiendo. el planteo de Marco de quiénes tienen el poder en
Marcos le regaló la última elección al Partido Nacionalista Mexicano y no lo acompañó en la denuncia de fraude que hizo López Obrador, que hubiera sido la posibilidad de que México cambiara de manos, al menos en términos culturales. Yo creo que se equivocó en esa estrategia. Su planteo de poder. No, por eso te estoy contestando. Digo, para mí Marcos no tiene una visión de poder que me parezca a mí interesante. ¿No crees que el poder, digo, así como lo planteó incluso Cristina la ONU, el poder hoy está no en estados dominantes, sino en capitales? Eso planteaba Marcos. Sí, pero no. Los capitales transnacionales son muy transnacionales, pero tienen todo terminal en Estados Unidos. Y el ejército más importante del planeta está en Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos sigue siendo el imperio. De hecho, la palabra imperio es la capacidad militar, no tiene que ver con la economía. Cuando uno piensa en imperio, piensa en la capacidad militar. La palabra imperio es imperator, es el que tiene la fuerza para imponerse, y eso es militar. El imperialismo es militar, digamos, y el capitalismo transnacional financiero es la estructura que sostiene ese aparato militar. Y yo creo que los estados todavía siguen siendo las herramientas de transformación de las sociedades. No son los márgenes ni los movimientos sociales desestructurados. Yo creo que Marcos cuando cree que digo, yo cuestionando a Marcos que el tipo por lo menos está en el centro, yo ahora me voy a ir a cenar. Pero me parece que ahí hay una visión demasiado posmoderna del poder que a mí no me interesa como construcción. Pero bueno. De todos modos, Marcos también cena. Sí, en la candona. Sí. Lo que nunca se supo quién es el comandante, porque si no es el subcomandante, sí. ¿A quién responde? ¿Sabes? Bueno, siempre de cosas. Sí, pero cuando el pueblo votó a AMLO, no lo acompañó la denuncia de fraude electoral que podría haber volteado a Vicente Fox, fue el anterior, ¿no? Sí. Igual, eso de andar tirando las cartas de los gitanos, qué sé yo. No me gusta mucho hacer crítica de las experiencias populares de otros países, o la juicio brutal sobre lo que hacen otros compañeros. Me parece que es un acto medio de soberbia. Pero haciendo futurología, hablaste del liberalismo pretoriano, que responde lógicamente al modelo de producción agroganadero. Es decir, la superestructura cultural ayuda a mantener, colabora o trabaja para esa forma de producción y para ese sector. Pero unos pocos años, 4, 5, 6 años, en Argentina va a pasar un fenómeno, ya está empezando a pasar, no es visible, no es muy visible, pocos líderes lo ven, que va a cambiar esa matriz productiva antes de cerrar el primer título de Vaca Muerta. Vaca Muerta es el yacimiento, digamos, más concentrado del mundo, porque Estados Unidos tiene más reservas no tradicionales, pero las tiene distribuidas, y Argentina tiene una capacidad, digamos, fabulosa de crear 3 o 4 tecnologías de generación adicional de Vaca Muerta, que van a cambiar sustancialmente la forma de, o sea, la restricción externa de divisas, va a cambiar el esquema de poder del seguro. Si yo te genero a vos una deuda multimillonaria
para los próximos 20 años, Vaca Muerta te lo metes en el bolsillo. Porque la inversión que hagan en Vaca Muerta sale por deuda. O hacen extracción, como hacen de la minería, o como hicieron en los 90, o como hicieron en... De cualquier manera, digo hacia adentro. Es que no, De poder hacia adentro. No, tampoco. La relación de poder hacia adentro, si gana Macri, Vaca Muerta, con Vaca Muerta es una aspiradora de energía para otros sectores. Y, repito, la cosa está en los detalles, digamos. No creo que el kirchnerismo nacionalice Vaca Muerta y le dé un poquito de petróleo a cada uno de los argentinos. Pero la cuestión está en de qué manera se negocia con los sectores que tienen la capacidad de explotar Vaca Muerta. Sturzenegger se anunció que iban a endeudarse apenas lleguen para poder. Seguramente lo pueden hacer. Yo te presto 20.000 millones de dólares a cargo de que la legislación de explotación de Vaca Muerta sea más favorable a mí. Y seguramente me vas a terminar pagando los 20.000 millones de dólares, me vas a pagar 80.000 millones de dólares y además yo me voy a quedar con Vaca Muerta. La historia es parecida. Digo, Argentina ya sabe cómo es. Digo, en los 90 te generaron una crisis económica, te generaron una corrida cambiaria, con todos los desastres que haya hecho económico del alfonsinismo, te generaron un golpe de estado financiero, hicieron terrorismo social y económico en la Argentina y después se dedicaron a negociar todos los activos del Estado de la mejor manera posible. Ni de la mejor manera posible. No, para ellos, para lo que venía. ¿Y ves este último año con fortaleza política por este tema de la desestabilización del problema? Yo espero que sí. Sí. Ese es el gran desafío. Por eso a mí la teoría de perder para volver me produce un poco de escozor, porque no vuelve. Digo, con una deuda externa, una toma de deuda de 50.000 millones de dólares en Argentina, sostenés durante 4 o 5 años una estabilidad cambiaria que te permite un retraso cambiario como lo hicieron en el 93 al 98, con la capacidad, porque ¿para qué es la estabilidad cambiaria y el retraso cambiario? Para que se puedan llevar los dólares de la mejor manera posible y de la forma más barata. Vamos a perder con el trabajo. Obvio, por eso, ese es el plan. Digo, no importa. Vos incluso hasta pueden hacerlo con un nivel de inclusión aceptable para lo que es la derecha. Y no tan grande desocupación como el 25%. Con esa guita pueden hacerlo. Si quisieran y fueran inteligentes, podrían hacerlo. ¿Y cómo hacemos de aquí hasta el año que viene para hacerle el sacudón a la cabeza del que no mira 678, no lee los diarios, no escucha la radio, o los jóvenes que miran Facebook todo el día? Porque la verdad es... Hay algunas posibilidades de abrir cabezas con un pico de escalador. Taladro neumático. Es preocupante para el año que viene. Jueguense, compañero, entonces, ¿quién nos garantiza ¿Cómo? una continuidad? ¿Quién nos garantiza, según su legal saber y entender, una continuidad? Es que le voy a generar más angustia todavía. Que es lo siguiente. Yo no más allá de mis convicciones políticas e ideológicas, no tenía hasta el 2003 confianza política en nadie. Por lo tanto, no tengo por qué tener confianza política en nadie que no me haya demostrado que yo puedo depositar mi confianza política. Digamos. Incluso, Uno murió, la otra Argentina. ¿Cómo? Uno murió, la otra Argentina. Claro. Digo, pero porque me lo comprobaron. Digo, ¿por qué tengo que depositar? Yo puedo votar el año que viene a cualquiera.
Pero de ahí a que tenga mi confianza política, es una cosa diferente. Ahora, si vos me decís, ¿a quién hay que votar? Hay que votar, para mí hay que votar al candidato de Frente para la Victoria, pero es como eso no genera la confianza política. Yo voté a Menem en el 89 y el 15 de mayo, cuando dijo que Alzogaray iba a ser su candidato, su principal asesor económico, yo dije, el peronismo ha sido fascista pero nunca liberal. Por lo tanto, esto no es peronismo, pero estaba equivocado, tenía 18 años. Digo, no tengo por qué tener obediencia o confianza en alguien que no me lo ha demostrado. No va a haber democracia de parte de Cristina. Ay, justo iba a preguntar lo mismo. Vamos cambio y por ahí el candidato. Y pero el tema es, ¿de qué manera lo hace? ¿Con qué fuerza política? No sé, eso te lo dejo a vos. Es complicado. Habría que generarte confianza. No del bueno Porque nosotros podemos confiar en los cuantos, si nos ponemos a hablar Sí, pero por seguramente ejemplo, espera, en 2 o 3 Cristina estamos de acuerdo. dice, votemos a este. Sí. Vamos a votar a ese. ¿Lo dice ahora nosotros? No, ¿alguien nos garantiza que ese alguien gane? No, yo digo. No. Entonces, digo, esperar razonamiento. Si la decisión de Cristina de cuál es el candidato no te garantiza que ese candidato gane, estamos otra vez en angustia, porque no generamos una salida, el éxito, no generamos el éxito. Digamos. Pero la oposición tampoco tiene ningún candidato No. que pueda ser Esa es una gran ventaja. Esa es una gran ventaja. Sí, el problema ¿sabes cuál es? La ley electoral, las PASO son una cagada. ¿Sabes por qué es una cagada? Pues mira, claro, por eso en las PASO te cagan el balotaje. ¿Por qué? Vos podés sorprender al electorado por un 41% y 5 candidatos de la oposición. Entonces, ¿qué ocurre? Ganaste la primera vuelta, se acabó. No vas a la segunda vuelta. ¿Cuál es el problema? Que tenés las PASO. Las PASO funcionan como primera vuelta falsa. Entonces, cuando el que pica a la oposición con más votos en las PASO, van a ir a ese. Y no va a ganar ese en primera vuelta, pero te va a impedir el balotaje. Te va a llevar a balotaje. ¿Por qué? Porque vas a terminar 41-32, ponele. Y cagás. Pero vos pensás que el 60 que no nos votes, supongamos, 59 por la cuenta que hacemos, digamos, 59 que no nos vote, todo ese 59 va a votar al otro. Yo no sé, no estoy tan seguro. No, es 40. No, ¿escuchaste lo que dije? Yo lo que dije es, las PASO salen 41 en el Frente para la Victoria, 20-20-20, ¿no? Sí. El que tenga más de esos 20, el que tenga 22, va a arrastrar los votos para la primera vuelta. Por lo tanto, va a terminar 41-32. No gana la elección, pero te obliga a ir a balotaje. Y en el balotaje son dos. Es el candidato del kirchnerismo tiene el 40 y pico % y el candidato de la oposición que tiene el 60%. Pero tiene Por eso el 60. kirchnerismo tiene que No, eso iba. Mi razonamiento era en el balotaje. ¿Vos crees que todos van a votar ahí? Mirá lo que ocurrió con Macri en el Cuanto balotaje. más tengas, más diversificado y no se sabe. En la primera vuelta, en la primera elección. ¿Tenía el 60% Macri? No, y ganó por el 63%. Porque ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la trampa? Se te baja mucho de la elección. Es verdad, pero el voto nacional no es el reflejo exacto políticamente del voto metropolitano. No, pero no importa eso. Porque lo que importa es cómo tracciona la bipolaridad en la elección. Vos, según el dibujo electoral que hagas, ganás o perdés una elección. Con un sistema electoral, vos definís una elección. Pero Hernán, si en las PASO se presentaran también inéditamente, insólitamente, varios candidatos kirchneristas, también se puede generar esta lectura desde afuera de que podría llegar a sumarse más cuando se define el candidato. No, porque sale uno solo. No, siempre sale uno solo, pero a lo que me refiero yo es, si nosotros tenemos, qué sé yo, un Rossi, un Randazzo, qué sé yo, y uno está acá dentro de la tajada, un 10, otro un 15, otro un 12.
el ganador de esos saca el 41. Está clarísimo, los otros tienen otro número, pero es una manera también de desalentar, porque vos realmente, digamos, la oposición tampoco sabe a ciencia cierta si todos los electores de Rossi van a votar a Randazzo, porque eso no hay garantía de eso. Y me parece que también es una forma como de despistar un poco. En cambio, si ponemos un solo candidato que saca el 41%, y es como un núcleo duro, subir ese número de movida va a ser bastante difícil. No, el kirchnerismo es un núcleo duro. Sí. El voto del Frente para la Victoria está unificado. Ese es el problema. Tiene un piso y posiblemente tenga un techo. Hoy. Si vos me decís el 11 de diciembre del 2015, no tiene techo. Todo lo de fauna en ese sumado, ¿cuánto suma? No importa, el tema es que toda la oposición. Las encuestas dicen. Ayer decía Caballero, hice una vez que me pareció peor que no hay ningún candidato de la oposición que supere aparentemente el 13, como mucho el 14. Entonces, ¿cómo salva un 20% así? Por más que. De la misma manera que lo salvaba Néstor Kirchner en el 2003 con el 22% contra el 28,5%. Porque eran 7 contra 3. Esto puede ser 5,2 contra 4,8. Pero el problema es de qué manera vos rompés el núcleo de ese 60% que supuestamente está en la oposición. ¿Cómo le echaría el 15% de ese 60%? No necesitas 15%, posiblemente 9 o 10. Digo, pero ¿cómo lo haces? ¿Y con qué candidato? ¿Cuál es el candidato que puede otorgar? Ustedes están entregados al sionismo. No, de ninguna manera. Es el único que puede captar votos de otro. La verdad que es bastante deprimente pensar que uno tiene que votar así. Pero yo, por ejemplo, digo, no voy a votar a Scioli en las PASO de ninguna manera, no tengo todavía claro a quién voy a votar, pero no voy a votar a Scioli, eso sí seguro, y voy a votar al que gane la interna, las PASO del Frente para la Victoria. Se llama así, y yo voy a votar al que gane las PASO, porque de última me parece menos dañino, digamos, que sea Scioli y no que sea Massa o Macri el presidente. Ahora yo pregunto. Me parece que tenemos más posibilidades, no sé si es menos dañino, lo que digo es me parece que el pueblo tiene más posibilidades siendo Scioli que siendo Macri o Massa, por ejemplo. No, pero es que además me parece que los Reitero que no me gusta movimientos nacionales y populares tienen más chances de actuar como tales teniendo el poder del gobierno que estando en la oposición, porque la realidad es que como oposición también a veces dejamos bastante que desear. Por ejemplo, vuelvo a la ciudad de Buenos Aires, es decir, como oposición el movimiento se desarticula y en esto de las alianzas terminan muchas veces siendo En fusibles. términos malditos, al kirchnerismo le conviene que gane el macrismo. Pero para destrozarlo. No, por la lógica interna del peronismo. Al kirchnerismo le conviene que vaya Scioli como candidato y pierda, y gane el macrismo. ¿Y al país qué le conviene? No, eso no, pero bueno. ¿Pero por qué le conviene eso al kirchnerismo? Porque lo que hace es dejarlo sin... primero, se saca Massa con el Frente Renovador como perdedor, que el peronismo queda sin liderazgo, sin liderazgo ganador, es decir, son todos perdedores, menos Cristina, que no pudo presentarse, por lo tanto es la única que ganó. Eso en el peronismo pesa mucho, y además queda como jefa de la oposición. Y Cristina como jefa de la oposición con el peronismo más o menos encolumnado, hace desastre, puré de papa. Lo que pasa es que en el medio Cristina no piensa del todo así. No tiene eso. Pero en esa lógica que hagan Yo más de una ¿cuántos vez millones de argentinos? Sí, yo más de una vez hice esas elucubraciones malditas y Cristina después hizo otra cosa. Bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo.